Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, buen día. Buenos días, profe. Buen día. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Eso. Tamara Aguilar. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Melanie Aguirre. Buenos días, profe, presente. Daniela Barros. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Mateo Bolaños. Presente, buenos días. Buen día. Valeria Bonifaz. Jenny. Polet Carrasco. Buenos días, profe. Presente. Buen día. Josué Cruz. Presente, profe, buenos días. Milena Enríquez. Presente, profe. Buenos días. Carol Erazo. Presente, profe. Buenos días. Milena Falcón. Alexis Figueroa. Scarlett Girón. Presente, profe. Buenos días. Ariel Pérez. Presente, profe, buenos días. Melanie Guamani. Buenos días, profe. Presente. Britney Realpe. Presente, profe. Buenos días. Lizeth Sánchez. Presente, profe. Buenos días. Ágata Cisalema. Presente, profe. Buenos días. Miguel Sistaz, ¿no es cierto? Y presente, profe. Buenos días. Robert Saldumbide. Presente, profe, buenos días. Buen día. Melanie Aguirre. Sí, le dije presente, profe, buenos días. Le hizo a Daniela. Valeria Bonifaz. Sí le dije, profe. Presente. Milena Falcón. Alexis Figueroa. Presente, buenos días. Buen día. Ya. Es solo una cosita. No sé si ustedes ya hicieron su evaluación docente, pero yo me había olvidado de hacerles hacer. Entonces, ¿ya hicieron mi evaluación docente o no todavía? Ya, acabando esta clase, yo voy a desconectarme 5 minutos antes para que ustedes puedan hacer eso, porque si no, no... Si no, cuando ustedes no hacen las evaluaciones docentes, no sé qué les ponen en la matrícula, pero sí es un requisito para el próximo semestre. Yo me imaginé que sus profes de medicina ya les habrían hecho acuerdo, pero me recordaron ayer que parecía que algunos de ustedes no habían hecho. Entonces, tienen que tomarse unos minutitos para hacer eso. La otra cosa es que ya tengo los temas para las presentaciones finales. Entonces, ahorita quiero anotar, tengo yo los temas con números y les voy a hacer un sorteo para hacer esto lo más justo posible y que ustedes tengan tiempo de prepararse. Se van a poner en grupos de 3. Entonces, y un grupo de 4. Voy a coger Tamara Aguilar, la primera de la lista. ¿Con quién quieres trabajar? Con Milena Falcón y Alexis Figueroa. Ya. Dime un número del 1 al 6.
Ya. Ustedes tienen que hacer el tema de las integrinas. ¿Ya? Milena Aguirre. No, Melanie Aguirre, perdón. ¿Con quién vas a trabajar? Había escuchado que era para dos, profe. Tal vez me puede dar un ratito. Ok, Daniela Barros. Con Scarlett, profe, pero me falta una persona también hoy. ¿Me puede dar un rato, por favor? Porque también pensé que eran parejas, porque la anterior clase de ¿Alguien hechos. tiene ya un grupo de 3? Profe, una pregunta. ¿Puede haber un grupo de 4? Un grupo de 4. Nosotros ya tenemos, profe. Ya. Entonces, ¿con quién vas a trabajar, Virginia? Con Lisette, Milena y Ariel. Ya. Dime un número que no sea el 2 del 1 al 6. El 4. El 4. Ya. Ustedes tienen, pero justo, ya. Les toca un tema medio amplio. Se llama interacción célula-célula. Ya. Entonces, ¿me repites con quién vas a trabajar? Enríquez y Ariel Pérez. Britney, Ariel, Enríquez. ¿Quién es Enríquez? Milena, Enríquez, ¿y quién más? Me falta uno. ¿Quién más? Ariel. A ver, tengo Britney, Ariel, Milena, Lisette Enríquez. Sánchez. ¿Y quién? Lisette Sánchez. Ya. Ya. ¿Quién ya tiene un grupo de 3? Asimismo, con las cabezas bajadas les se ven en los exámenes, entonces sí saben estar chequeando ese chat que tienen. Y también me doy cuenta porque cuando los errores en las pruebas tienen un patrón repetitivo, tienen todos mal. Chequearán sus pruebas. Scarlett, dime. Primero dime un número del 1 al 6 que no sea el 4 y el 2. El 1. Ya. ¿Con quién vas a trabajar? Con Dani y Robert. Scarlett, Daniela. ¿Y quién más? Robert también. Uy, no te oí nada. Robert, profe. Robert. Robert. Ok. Ya. ¿Quién más ya tiene grupo? Nadie. 1, 2, 4. Me quedan el 3, el 5 y el 6. Carol, ¿con quién vas a trabajar? Con Agatha y nos falta igual uno. Ya, profe, sería Carol, mi persona y José. Josué, ya. Dime, escoge entre el 3, el 5 y el 6. El 3. Ya. A ustedes les toca el anclaje de las células al sustrato. Miguel. Ya, profe. Mi grupo es con Valeria Bonifaz y Paulette Carrasco. Ya. 5 o 6. 5, profe. La cascada de coagulación. Ya. Sobre la cascada de coagulación está escrito lo que está en CARP y también tienen que revisar cosas más nuevas. ¿Ya? ¿Y quién me falta? Mateo Bolaños. ¿Con quién vas a trabajar? No tengo. ¿Quién está sin grupo? Vamos los tres, profe. Yo, Melanie, Guamaní y Mateo. Melanie Guamaní, Melanie Aguirre y Mateo. Sí, profe.
Ya, a ustedes les toca apoptosis o muerte celular programada. ¿Ya? Listo. Solamente quería validar con ustedes una cosita. Espérenme un segundito. Y tiene que ver justo con lo que les acabo de decir, de los errores en las pruebas. ¿Dónde está mi Eva? Aquí está. Compartirles la pantalla 2. Vamos a mover la barra del zoom por acá. Ya, verán. Ustedes tenían una pregunta. Las pruebas ya están revisadas, por si acaso ya corregí a mano todo lo que tenía que corregir a mano que ustedes me mandaron. Tuve que anular una de las preguntas, que era justo la de la ameba. ¿Se acuerdan la de poner las partes de la ameba? Pero algunos de ustedes me pidieron revisar una pregunta que tenía que ver con la prueba del ciclo celular, ¿no es cierto? Entonces, déjenme ver un ratito. Creo que eso está, sí. No, los de esta prueba, espérenme. Algunos de ustedes me pidieron que revise la prueba de la célula. ¿Dónde está? Espérenme. División celular, creo que es aquí. Eso. Pero acá. Esta mismo es. Porque tenían hechos más de un intento. Ahí estaba. Ya. Este es el errorcito. Sí ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Qué Sí, está profe. mal en esta tabla? ¿Quién me dice? Las duplicaciones cromosómicas, porque meiosis solo se da al principio. Exactamente, les insistí varias veces que en la meiosis, en esa interfase chiquita que hay entre la meiosis 1 y la meiosis 2, lo que no hay es la fase S. Entonces la meiosis tiene dos divisiones, o sea, tiene solamente una división celular y por eso es que ustedes terminan con células con la mitad del contenido genético que la célula original. Les dije eso en teoría y les dije eso en laboratorio. Yo tengo un montón de pruebas que tienen esto aquí así en común. Y tienen pruebas incluso en donde en el primer intento está bien y vuelven a hacer otro intento y en el segundo intento está mal. ¿Ya? Lo peor de estarse pasando las respuestas por el celular es que a veces se pasan cosas que están mal. Es mejor estar seguro de lo que uno sabe y de lo que uno no sabe antes de aceptar información no validada de sus compañeros. Por eso hay un dicho que dice, más vale burro bien dormido que genio amanecido. ¿Sí han oído ese dicho? Yo prefería entregar exámenes en blanco, honestamente, porque por lo menos estoy segura de lo que no sé. Dime, Ágata. Este es solo un ejemplo, por si acaso. Ajá. El número de duplicaciones cromosómicas en la meiosis, yo también en mi prueba le pongo 1, pero me sale incorrecto.
te debe salir incorrecto, pero yo califiqué a mano. Ustedes tenían varias veces el número 2 y entonces si es que está bien, no te tienes que fijar si es que en la prueba aquí te dice incorrecto, sino que yo ya califiqué manualmente. Entonces aquí, por ejemplo, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 dividido para 14, yo hice eso en un Excel y calculé el puntaje. Entonces, aunque aquí el Moodle te diga que está mal lo que tú pusiste, tienes que fijarte en el puntaje. Si tienes solo un error, que es, por ejemplo, este caso, tienes que tener 0.93. Si tienes más de un error, tienes que restarle 0,0 algo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, aquí te puede seguir saliendo error porque el Moodle va a seguir diciendo que es un error porque había varias veces en las que te podías jalar el 1 o podías jalar el 2, ¿ya? Entonces tienes que fijarte en el número que está aquí en esta casillita que yo te estoy mostrando. Esto es lo que yo cambié calificando a mano. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Pues solo para que le echen ahí un... Miren. Ya. Listo. Entonces, si tienen todavía dudas, si tienen todavía preguntas, les voy a explicar cuál es el horario de la próxima semana. La próxima semana vamos a tener el martes. El martes vamos a tener la última clase. La 1 hora y la otra hora tienen que hacer una prueba pequeña sobre respiración celular. Y el viernes, en horario normal, jueves no tienen clases, tienen el viernes tienen sus presentaciones. Si ustedes necesitan hacer conmigo una tutoría académica, podemos hacer el día jueves, pero eso implica que tienen que venir revisando todo, ¿ya? Entonces, el martes es la prueba de respiración celular. El jueves es tutoría académica, si es que quieren, y el viernes, el martes tienen la prueba de respiración celular y clases si no acabamos hoy día. El jueves, si es que necesitan, hacemos 1 hora de tutoría académica y el viernes tienen ustedes sus presentaciones. Con eso tienen una semana para hacer eso, ¿ya? Yo ya les puse en el EVA la rúbrica para las presentaciones. Entonces, si ustedes se regresan aquí al final. Ay, ya se fue muy lejos. Oh. Creo que les puse aquí. No. Aquí. Señalización celular. Aquí está la rúbrica de presentaciones orales. ¿Ya? Entonces, ¿esa rúbrica para qué sirve? Esa rúbrica sirve para que ustedes sepan qué es lo que voy a calificar yo. Entonces, de 1 al 4, yo evalúo los siguientes parámetros, ¿ya? Yo evalúo si es que ustedes hablan con volumen alto, si es que hacen oraciones completas y bien estructuradas, si es que hablan claro, el tono, el entusiasmo, la presentación, si es que su presentación está bonita o está mal hecha, si es que tiene creatividad o no. También evalúo su trabajo en grupo. Yo ahí más o menos me fijo quién habla más, quién habla menos. Y si es que por A o B razón pasa y alguien me dice, esta persona no trabajó, esta también es evaluado aquí. Y yo les voy a ir haciendo preguntas del rato de su presentación. Entonces yo califico más o menos así, ¿ya? También voy a calificar el vocabulario que usan, asegurándome de que ustedes estén usando un vocabulario apropiado para el tema que les corresponde. También voy a evaluar contenido y esto que dice aquí seguimiento del tema es porque ustedes normalmente cuando hacen una presentación tienen que tener una introducción en donde hablan más o menos de la estructura o de las generalidades de lo que van a exponer.
Después, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ir desglosando el tema. Si es que es necesario, se puede hacer una pequeña discusión. Tal vez ese no sea el caso en sus exposiciones y finalmente ustedes tienen que aportar alguna conclusión. En su caso, la conclusión puede ser justamente este tema de qué enfermedades o qué desórdenes están desarrollados alrededor del funcionamiento incorrecto de los temas que les ha tocado investigar, ¿ya? Entonces, la nota 4, el puntaje 4 es el puntaje más alto para cada uno de estos ítems y el puntaje 1 es el más bajo. O sea, así esté hecho pedazos, ustedes pueden tener 1 y está más o menos bien calificado. O sea, no tienen 0, no se van con 0, es lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces pueden revisar la rúbrica, el rato de hacer la presentación para asegurarse de que están incluyendo todo lo que está en la rúbrica. Listo. Dime, Melanie. Disculpe, estaba revisando la nota así, porque como yo le mandé unas preguntas que estaban mal, y pues sí me las corrigió, pero en la nota como tal, la final, no me sale las 2 respuestas que tenía bien. No te entiendo, Sí, ¿me puedes decir eso al final de la clase? Está bien, profe. Nos habíamos quedado en las proteínas G, en los receptores G, ¿no es cierto? Creo que aquí. Entonces, esto es lo último que habíamos revisado la clase pasada, que tiene que ver con los receptores de membrana que están acoplados a la proteína G. ¿Alguien se acuerda cómo era este proceso? Voy a coger a alguien al azar. Josué, ¿te acuerdas cómo funcionaba este mecanismo? ¿No era el mecanismo de recepción, transducción y response? ¿Ya? ¿Y cómo funciona? Pues servía como activación mediante un mensajero. ¿Y alguien le quiere ayudar y completar en base a lo que está en la figura que está ahí? Melanie Guamaní. Teníamos nuestra proteína G que estaba inactiva, ya que solo tiene GDP, o sea, le falta un fosfato. Cuando se introduce un fosfato con esa fosforila, se activa y eso hace que nuestro receptor reciba la señal y luego el estímulo sea transmitido por la proteína G hasta la enzima, inactiva, activándola. Ya, ahí solo hay una cosita que te voy a corregir. Tenemos el receptor, ¿no es cierto? En realidad es al revés. Cuando la molécula mensajera se liga al receptor, ahí la proteína G está acoplada, ¿no es cierto?, a el receptor. Entonces, la unión del mensajero con el receptor provoca la fosforilación de la proteína G que está hasta ese momento en forma inactiva. Entonces, cuando llega el mensajero, este desencadena la fosforilación de la proteína G y entonces el GDP se va a convertir en GTP, ¿ya? Cuando este es fosforilado, entonces este se mueve, se desacopla de la proteína G y entonces tiene la capacidad de activar a la enzima que va a ejecutar la respuesta. Entonces, en este caso, el grupo fosfato que recibió el GTP va a ser transferido a la enzima y la enzima cuando se activa genera la respuesta celular, ¿ya? Entonces, tenemos un siguiente grupo de mensajeros celulares que están, de receptores proteicos que están asociados a la membrana y estas son las receptor tirosinquinasas o sinasas, ¿ya? Entonces, estos también son complejos proteicos, ¿ya? Que tienen una función enzimática
que están ligados, ¿no es cierto?, a la membrana plasmática y la atraviesan completamente, ¿ya? Y estos tienen la capacidad de fosforilar las tirosinas, ¿ya? Esa es la particularidad que tienen estos receptores particulares. Entonces, estos receptores, mediante este mecanismo, tienen la capacidad de regular varias vías de transducción de señales al mismo tiempo. Son un poco como unos receptores generales, si se puede decir. Entonces, si es que reciben un mensaje, ¿no es cierto?, que proviene del exterior de la célula, estos de aquí pueden canalizar respuestas a varias vías metabólicas al mismo tiempo, ¿ya? Y lo que se piensa actualmente es que el mal funcionamiento de estos receptores está estrechamente ligado al desarrollo de varios tipos de cáncer. Eso quiere decir que si es que estos receptores, por ejemplo, están alterados o desencadenan vías metabólicas diferentes a las que usualmente tienen la capacidad de activar, entonces la célula entra en un proceso de desajuste de su ciclo celular y entonces empieza a aparecer este desorden a nivel del ciclo celular, porque básicamente el cáncer es eso, ¿no es cierto? Son células que tienen un ciclo celular que está desordenado, desacoplado, porque ya no se da la interacción, ¿no es cierto?, de distintos factores con estos puntos de control que regulan al ciclo celular. El último tipo de receptores que está presente en la membrana, yo les había mencionado, también pueden ser simplemente canales de iones, que en este caso igual son proteicos, ¿no es cierto? Y en el momento en que la molécula señal se liga al receptor, el receptor se activa y entonces toma su forma de canal y permite el ingreso de iones, por ejemplo, de sodio o de calcio al interior de la célula. Ese puede ser, por ejemplo, el caso de los receptores de la acetilcolina. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la respuesta, el reflejo, ¿no es cierto?, de escapada y huida, como un ejemplo, ¿no es cierto?, de comunicación celular. En este caso, ¿no es cierto?, el mensaje en este ejemplo específico a veces también puede ser una descarga de acetilcolina y esta activa la transmisión, ¿no es cierto?, de iones de sodio hacia el interior de la célula como respuesta. Una vez que la molécula que tiene que transportar, ¿no es cierto?, este canal está ahí al interior de la célula recibe como un mensaje de vuelta y el canal se cierra porque la molécula mensajera se desliga del receptor. Ahora, esto que acabamos de ver tiene que ver con la recepción del mensaje por fuera de la célula, ¿ya? También hay receptores al interior de la célula, o sea, hay receptores intracelulares que se encargan ya de organizar de una manera específica, ¿no es cierto?, la respuesta que va a dar esta célula a el estímulo que recibió. Entonces, al interior de la célula vamos a encontrar una serie de proteínas que pueden estar ya sea libres en el citoplasma, en el citosol de la célula, o incluso hay algunos de estos receptores que están presentes en ya al interior del núcleo, y entonces en ese caso, el mensaje va a activar la expresión directa de ciertos genes, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando tenemos una respuesta mediada por receptores intracelulares, tenemos, por lo general, moléculas mensajeras que son hidrofóbicas, ¿ya? Entonces, este es el caso, por ejemplo, de vías de transducción de la señal que involucran algunas hormonas de origen lipídico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de los esteroides derivados del colesterol? Como son lípidos, son mensajeros que son hidrofóbicos, ¿ya? También las hormonas tiroideas en el caso de los animales, de los vertebrados, ¿no es cierto? Son derivados del colesterol. Y en este caso, entonces, estas no tienen ningún problema en atravesar la membrana sin la mediación de un receptor en la membrana,
Acuérdense que la membrana estaba compuesta por una capa doble de fosfolípidos. Entonces no hay un receptor en la membrana, sino que estos ingresan, como tienen aquí, por ejemplo, ingresan directamente a través de la doble capa de lípidos y entonces van a atravesar también la membrana nuclear para fijarse ya al material genético y activar, ¿no es cierto?, las moléculas receptoras de la señal que se encargan de regular la expresión de ciertos genes, y entonces esos genes, ¿no es cierto?, al expresarse, ¿en qué manera se expresan los genes? ¿Qué es lo que generan? Ariel, ¿cuál es el producto de la expresión génica? Alguien que le ayude. Ágata. Los fenotipos. Ya, pero ¿qué está al origen de un genotipo? ¿El genoma? Ajá, y entonces, ¿qué es lo que compone el genoma? La secuenciación. Los genes, ¿no es cierto? Las secuencias de pares de bases. Entonces, cuando la molécula mensajera llega a la proteína receptora, esta proteína receptora se encarga de la expresión de genes particulares específicos para el objetivo, ¿no es cierto?, de esta célula. En este caso son hormonas, por ejemplo, son hormonas sexuales, pueden ser, ¿no es cierto? Estas van a viajar por el torrente sanguíneo, llegan a la célula objetivo, no tienen problema en ingresar a la célula porque, como ya les dije hace un ratito, ¿no es cierto?, son hidrofóbicas, entonces pueden traspasar la membrana de manera fácil. El rato que ingresan al núcleo, estas hormonas, por ejemplo, sexuales, se van a fijar en proteínas que desencadenan genes que tienen que ver con la expresión sexual. ¿Qué tipo de genes pueden ser estos? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Asociado a las hormonas sexuales, por ejemplo. La testosterona, tal vez. Puede ser la testosterona. ¿Qué más puede ser? Los cambios en la pubertad. Los cambios en la pubertad, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un caso de genes, ¿no es cierto?, que se activan en una edad específica y cuya expresión es irreversible. O sea, no es como, por ejemplo, el caso de la lactasa, que se expresa, ¿no es cierto?, de manera como intermitente cuando ustedes ingieren lácteos, ¿ya? Cuando tenemos una mensajero o una molécula mensajera que es hidrofílica, en ese caso, ¿no es cierto?, sí vamos a tener receptores de membrana. Estos receptores de membrana son los que se van a encargar de traducir la señal, ¿no es cierto?, hacia el núcleo y también activar a los receptores que están dispuestos al interior del núcleo. Pueden también activar a alguna molécula que esté presente en el citosol y luego esta ingresa al núcleo y actúa, ¿no es cierto?, como justamente se conocen como factores de transcripción los que se encargan de regular la expresión de algunos genes, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver justo un ejemplito, ¿no es cierto?, de cómo funciona la transducción del mensaje. En el caso, por ejemplo, de la testosterona, que sería un mensajero hidrofóbico, ¿no es cierto? La testosterona va a llegar a la célula blanco a través del torrente sanguíneo y entonces no tiene problemas en cruzar la membrana celular porque es hidrofóbico, ¿no? En este caso, el receptor de la testosterona es un receptor proteico, es un complejo proteico que está presente en el citosol de la célula, ¿ya? Entonces, cuando se une el mensajero con el receptor, se forma este complejo hormona receptor. Este complejo hormona receptor tiene la capacidad de ingresar por esperen un ratito, porque si no va a sonar mi WhatsApp por el rato. Este complejo hormona receptor es el que tiene la capacidad de pasar por los poros que están presentes en la envoltura nuclear
y se va a fijar al material genético, ¿ya? Tiene la capacidad de actuar como promotor de la expresión de ciertos genes, en este caso genes asociados, ¿no es cierto?, a la traducción, genes que van a derivar en la traducción de proteínas que tienen que ver con la expresión de los caracteres sexuales, ¿no es cierto? Entonces, al fijarse en la secuencia de ADN, este complejo hormona receptor, ¿no es cierto?, actúa como promotor de estos genes en particular. Estas secuencias de RNA mensajero van a abandonar el núcleo y en el citoplasma, entonces van a sintetizar las proteínas producto de la traducción, ¿no es cierto?, de esta secuencia en particular, ¿ya? Ay, la traducción de la señal cuando estamos hablando de las receptor quinasas es un ejemplo un poquito, es un poco más compleja que lo que acabamos de ver con respecto a la testosterona. Entonces, nosotros tenemos estos receptores, estas proteínas receptoras que tienen una gran cantidad de tirosinas en su secuencia, ¿ya? Entonces, cuando la célula está en forma inactiva, estas proteínas están en su forma inactivada, ¿ya? Están compuestas por dos complejos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos complejos es una unidad o un monómero. Cuando llega la molécula mensajera, en este caso la molécula mensajera siempre tiene que llegar en pares porque tenemos dos módulos y tiene que fijarse, ¿no es cierto?, en el sitio activo de estos receptores. Cuando el mensajero se une a los receptores, provoca que los receptores se junten y en lugar de estar presentes como un monómero, se forma un dímero, o sea, un conjunto de dos unidades, ¿ya? En esta forma de dímero, entonces tiene este receptor la capacidad de recibir energía que proviene del ATP para fosforilar las tirosinas que están presentes a lo largo de su cadena, ¿ya? Estas tirosinas fosforiladas implican que el receptor entonces esté completamente activado y pueden desencadenar la respuesta al interior de la célula. Entonces, esta forma activada del dímero va a interactuar con estas proteínas de apoyo, se llaman estas relay proteins, en español es proteínas de apoyo, y son estas proteínas de apoyo las que van a desencadenar la respuesta celular. Como yo les mencioné al inicio, este tipo de receptores en específico tienen la capacidad de desencadenar más de una respuesta a la vez. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos dos vías de respuesta que se activan mediadas por dos proteínas de apoyo que están asociadas al receptor. Entonces, la primera, ¿no es cierto?, va a desencadenar una primera vía de respuesta y la segunda una diferente vía de respuesta. Entonces, en este caso, cada uno de los monómeros, ¿no es cierto?, tiene que ligarse a una molécula señal para formar los dímeros. La forma activada de la tirosinquinada, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de fosforilar entonces las tirosinas que están presentes, y cuando las tirosinas están presentes, el receptor está activado de manera completa y puede pasar la señal a las proteínas de apoyo para desencadenar las vías de respuesta. Cuando nosotros hablamos ya de transducción de la señal, estamos hablando de lo que ocurre ya al interior de la célula, ¿ya? Y por lo general, esto suele ser una cadena de interacciones moleculares que lo que hacen es amplificar la señal que se recibe desde el receptor hacia el interior de la célula, ¿ya? Uno de los ejemplos clásicos de esto es justamente la cascada de coagulación. Cuando hay un pequeño daño, por ejemplo, en epidermis, ese daño mecánico que sufre la piel desencadena la liberación, ¿no es cierto?, de compuestos que son percibidos por los receptores que desencadenan el proceso de coagulación. Entonces, cuando ustedes me vayan a hablar de eso, no me acuerdo a quién le tocó eso, Miguel, Valeria y Paulette, tienen que justamente un poco como desarrollar
que es lo que pasa justo en este proceso de coagulación. Entonces, la transducción de la señal, el proceso de amplificación de la señal, es un proceso que tiene varias etapas, varios pasos, ¿ya? Y cada uno de estos pasos está justamente diseñado para que el mensaje que se recibió, que generalmente suele ser muy, muy pequeño, o sea, pequeño en intensidad. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las hormonas que están presentes en el cuerpo, las hormonas no necesitan estar presentes en concentraciones grandes, en concentraciones muy abundantes en el cuerpo, sino que a veces basta con 1, 2, 3 pequeñas moléculas de hormona que tengan la capacidad de activar los receptores que están en las células blanco, ¿ya? Entonces, en cuanto a la concentración, los mensajeros no están presentes en cantidad abundante. La célula no tiene que invertir recursos para justamente sintetizar estos mensajeros en proporciones masivas, sino que la célula confía en estos procesos de amplificación de la señal que se dan gracias a las vías de transducción que tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de amplificar esto. Entonces, a partir de unas pocas moléculas de mensajero, la célula tiene la capacidad de desarrollar una respuesta celular masiva, ¿ya? Y el hecho de que haya distintos pasos en estas vías de transducción también le permite a la célula tener más chance, más oportunidades de coordinar y de regular de manera más precisa la respuesta celular, ¿ya? Entonces, en este caso, los receptores, ¿no es cierto?, van a capturar estas pocas moléculas de mensajero y van a transmitir la señal, ¿no es cierto?, desde el receptor, ¿no es cierto?, hasta las proteínas finales que actúan como proteínas blanco que van a emitir la respuesta. Y básicamente todo esto es como un efecto dominó, porque entonces cada uno de los pasos está compuesto por una serie de proteínas que se activan la una a la otra, y entonces la última proteína de toda esta cadena es la que va a efectuar la respuesta, ¿ya? Y cada uno de estos saltos, ¿no es cierto?, entre pasos implica que al activarse todas estas proteínas, ¿no es cierto?, por ejemplo, al fosforilarse o al perder, por ejemplo, grupos fosfato, cambien de configuración espacial, y ese cambio en esa configuración espacial es su respuesta a la señal que se recibió desde el interior o desde el exterior de la célula, ¿ya? Entonces yo les he puesto aquí un pequeño ejemplo de justamente lo que me refiero cuando hablo de vías de transducción. Entonces, en este caso tenemos un receptor en la membrana que se va a ligar, ¿no es cierto?, a una molécula mensajera, ¿ya? Este conjunto de mensajero receptor, ¿no es cierto?, va a activar a una primera molécula de apoyo. Esta primera proteína de apoyo lo que va a hacer es activar a una primera proteína quinasa, ¿ya? Entonces la señal se va a pasar de esta molécula a esta molécula, y entonces esta de aquí pasa de su forma inactiva a una forma activa, ¿ya? Esta de aquí tiene la capacidad de asociarse con energía, con ATP, para activar a una segunda proteína quinasa que también estaba presente en una forma inactiva. Ojo que aquí la forma activa ya de esta proteína, ¿no es cierto?, entonces es una molécula que está fosforilada, ¿ya? Esta molécula fosforilada va a actuar sobre una tercera proteína quinasa y entonces va a catalizar la fosforilación. Hay otra vez inversión de energía para activar a esta tercera proteína quinasa que también toma esta forma activa mediante fosforilación. Y finalmente esta última va a actuar sobre esta proteína que ya no es una proteína quinasa, sino es otro tipo de proteína, para que esta, ¿no es cierto?, pase de su forma inactiva a la forma activa
Y esta en su forma activa es la que tiene la capacidad de desencadenar la respuesta celular. Entonces, de esta proteína, por ejemplo, puede ligarse al material genético o puede, por ejemplo, catalizar alguna reacción específica que sea como el producto de la recepción de este mensaje. Entonces, en esta vía nosotros tenemos, dime Robert. ¿Levantaste la mano? ¿Puede volver a repetir? ¿Puede volver a repetir la última parte desde desde la proteína inactiva? Es que se le cortó un poco. Ya. Esta última proteína que ustedes tienen aquí, la que está en rosado, es diferente a las demás. Todas las demás son proteinquinasas las que forman la vía, ¿ya? Tanto las proteinquinasas como esta proteína, que es la que va a desencadenar la respuesta, en su forma inactiva, no hacen nada, pero al recibir el mensaje de la proteína anterior de la cadena, se activan. Las primeras, las proteinquinasas, se van a activar mediante fosforilación, ¿no es cierto? La 2 y la 3 son formas fosforiladas, y finalmente esta proteinquinasa 3 activa va a fosforilar a la proteína final, la rosada, es la que se va a encargar de efectuar la respuesta. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, es la que va a actuar como promotor, desencadenando la expresión de algunos genes en el núcleo, por ejemplo, o esta proteína de aquí es la que puede catalizar una determinada reacción específica, que es la respuesta, ¿no es cierto?, a la recepción de esta señal. Entonces, todas estas proteinquinasas que tienen la capacidad de formar parte de esta vía metabólica mediante procesos de fosforilación, tienen la capacidad de transferir grupos fosfato desde un ATP hasta una segunda o tercera proteinquinasa, ¿ya? Estas proteinquinasas que están aquí presentes son proteínas especiales que se caracterizan por tener aminoácidos que tienen como grupo funcional, como grupo R, un grupo OH, ¿ya? ¿Cómo se llamaba este grupo H? ¿Se acuerdan? ¿Qué grupo químico es? Hidroxilo, ¿no es cierto? Entonces, todos estos aminoácidos que forman parte de estas proteinquinasas tienen en su sitio activo un grupo H. Entonces, puede ser la serina, puede ser la tirosina, puede ser la treonina, ¿ya? Entonces, esas son proteínas específicas que forman parte de estos complejos de reacciones que forman las vías, ¿no es cierto?, de transducción de la señal. El proceso de fosforilación y desfosforilación de estas proteínas es un proceso que está catalizado por unas proteínas especiales que se llaman proteínfosfatasas, que se encargan de remover los grupos fosfato para que justamente estas proteínas puedan volver a su forma inactiva. Entonces, esas proteínfosfatasas son estas que dicen PP, que están presentes aquí. Entonces, cada uno de los pasos de esta vía se convierte como un pequeño ciclo, ¿no es cierto?, de fosforilación para activar y de fosforilación mediante las proteínfosfatasas para recuperar las formas inactivas de las proteinquinasas. Dime, Agatha. Profe, disculpe, se le corta desde la parte en la que estaba mencionando las proteínas especiales para la catalización de la fosforilación y desfosforilación. ¿Podría, por favor, repetir desde esa parte? Ya, levantaste la mano. Cuando seguía hablando no volví a repetir eso ya. Pero les puedo volver a repetir. Entonces, cada uno de estos pasos, ¿no es cierto?, que está comprendiendo esta vía de transducción, son como pequeños ciclos de fosforilación y desfosforilación de las proteinquinasas, ¿ya? Entonces, en un primer paso, ¿no es cierto?, la molécula de apoyo que se activa va a catalizar la fosforilación de la proteinquinasa 1 y esta toma su forma activa, ¿ya? Esta forma activa de esta proteinquinasa 1 va a catalizar la fosforilación de la proteinquinasa 2 y que esta entonces tome su forma activa. Esta en su forma activa cataliza la fosforilación de la proteinquinasa 3 y entonces la proteinquinasa 3 toma su forma activa fosforilada y esta fosforilada tiene la función de
activar a la proteína que emite la respuesta, ¿no es cierto?, mediante su fosforilación, para recuperar tanto la forma inactiva de la proteína efectora de la respuesta como de las proteinquinasas. Tenemos la presencia de las proteinfosfatasas que se encargan de desfosforilar, ¿no es cierto?, a las proteinquinasas, y cuando estas se desfosforilan, regresan a su forma inactiva. ¿Ahí está más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Ahorita vamos a ver algo que es un poquito diferente y que generalmente está asociado a los receptores acoplados a la proteína G en la membrana, ¿ya? Pero no solamente pasa en esto, sino también en las receptor tirosinquinasas. Entonces, en este caso, el ligando o la molécula mensajera, cuando estamos hablando de una molécula mensajera al exterior de la célula, se va a ensamblar o va a unirse con el sitio activo de la proteína G. Cuando esta, ¿no es cierto?, se activa, desencadena la fosforilación de la proteína G, y la proteína G fosforilada va a actuar sobre una enzima, ¿no es cierto?, que es la que va a transducir la señal. Entonces, en este caso, la que está puesta aquí es una adenilil ciclasa, y esta tiene una función súper particular. Esta enzima de aquí va a generar, ¿no es cierto?, AMP cíclico, el adenosín monofosfato cíclico, a partir de ATP. Entonces, lo que va a pasar es que el ATP se va a defosforilar 2 veces. La primera en adenosín difosfato y la segunda en adenosín monofosfato. El adenosín monofosfato es una molécula que es inestable en su forma lineal, y entonces toma una forma cíclica para tener estabilidad, y esa forma cíclica del adenosín monofosfato tiene la capacidad de actuar como mensajero secundario para una gran cantidad de reacciones dentro de la célula. Entonces, esta forma cíclica del adenosín monofosfato tiene la capacidad de actuar con las proteinquinasas, por eso es que aquí participa de las vías de transducción, ¿no es cierto?, mediadas por estos 2 tipos de receptores. Y entonces, esta proteína que recibe la señal que viene a partir de la AMP cíclico es la que va a emitir la respuesta celular, ¿ya? En el ejemplo de aquí yo les he puesto al AMP cíclico como mensajero celular, pero esto, por ejemplo, es súper común encontrarlo en las plantas, y en las plantas el que actúa como mensajeros secundarios son los iones de calcio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos nosotros, tenemos desbalances hídricos, ustedes sí saben qué es lo que hacen las plantitas para evitar la desecación. No. Las plantas, cuando quieren evitar la desecación, generalmente lo que hacen es cerrar los estomas, ¿ya? Los estomas son estas células mediante las cuales la planta intercambia gases con el medio ambiente. Y los estomas sirven como compuertas para el intercambio de gases, ¿ya? Porque a veces las células que conforman, ¿no es cierto?, los estomas son como células que parecen 2 frijolitos así. Cuando están turgentes, el estoma está abierto; cuando no están turgentes, el estoma está cerrado, ¿ya? Es como una boya. Cuando ustedes inflan la boya se hincha, ¿no es cierto?, y queda el hueco completo en el medio. Si ustedes le desinflan a la boya, ustedes van a poder juntar los bordes, ¿no es cierto?, de los extremos opuestos, ¿ya? Pensando en que la boya es como una dona, ¿ya? Los estomas funcionan igualito. Entonces, ¿qué es lo que hace que las células del estoma se hinchen o se desinflen? La concentración de calcio. Entonces, cuando hay más concentración de calcio o menos concentración de calcio, las células se vuelven más o menos turgentes para que el estoma se abra o se cierre. Entonces, en ese caso, hay una señal que proviene, ¿no es cierto?, que les da a los estomas
indicaciones de que tienen que abrirse o cerrarse, y en ese caso los iones de calcio atraviesan ese mensaje, son los que transmiten ese mensaje, y entonces hay una combinación de iones de calcio y de potasio dentro de la célula que hacen que el medio celular sea más concentrado para abrir o cerrar los estomas, ¿ya? El internet aquí está malísimo, ya. Nos vamos a quedar aquí porque ustedes tienen clases, pero también tienen que hacer la evaluación docente si es que no han hecho, porfa. Tienen máximo, creo que hasta el viernes para hacer. Entonces, el viernes se cierra ese proceso. Yo les digo porque a ustedes generalmente creo que les penalizan el siguiente semestre o les ponen impedimento en la matrícula porque no han hecho la evaluación docente. Tienen que hacer, ¿ya? Listo, chicos. Nos vemos el martes. Ya les subo las clases de respiración celular al YouTube para que puedan revisar. Adiós. Hasta luego, Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe.